Tenemos ahora la conferencia del doctor Alberto Scavarelli hacia una percepción compartida de la amenaza. Al finalizar la conferencia de Scavarelli vendrá la ronda de las preguntas del público, que les pido que las sigan haciendo llegar a todos los panelistas. Adelante, Alberto. Buenos días. Es realmente una oportunidad formidable esta ocasión de la Academia Nacional de Medicina para congregarnos a todos a una profunda reflexión informada, que creo que es uno de los grandes desafíos de este tiempo, la reflexión apoyada en pautas que lleven a tomar decisiones y asumir criterios desde la base del conocimiento y de la información suficiente. Yo creo en la premisa de que no hay decisión inteligente sin información suficiente. Y la suficiencia de la información, que tiene que ver también con la calidad de la información, tiene como protagonista a quien debe percibir esa información. Por eso, cuando se nos titula la percepción compartida de la amenaza, creo que el título en sí mismo daría para hablar mucho, porque primero que nada se está poniendo sobre la mesa el concepto de percibir. No se puede percibir de cualquier forma todos los temas de la vida humana. Hay temas que deben ser percibidos desde la velocidad que impone la urgencia de vivir, otros desde la impronta de la velocidad de reacción por los hechos no previsibles, esos peligros que la vida pone sobre la mesa, otros que tienen que ver con los riesgos, que como dice Ortega y Gasset, en definitiva, son conductas que se corren, no las que uno se instala, y que por lo tanto tener la percepción del escenario donde uno va a desarrollar y correr el riesgo es realmente fundamental. Y luego tenemos los temas de fondo, que son la percepción definida y dirigida a quienes son prestadores de servicios de salud, prestadores de servicios de seguridad, prestadores de servicios legislativos y políticos, para tratar de que justamente esas decisiones que tienen que ver con la vida individual de la persona que nos enfrenta en el terreno de lo jurídico, de lo sanitario, de lo académico, para resolver una situación personal, o el colectivo que se va a ver manejado justamente por quienes tienen que tomar decisiones de carácter colectivo, ahí ya termina lo interesante de percibir correctamente. Ahí nace la responsabilidad de la correcta percepción de los hechos. Pero además esa percepción, como lo vamos a ver en una mesa posterior, tiene que tener raíces que le den cierta sostenibilidad en el tiempo hasta que se pruebe el error de lo que se venía sosteniendo. Y ahí es donde surge la formidable expresión de compartida para un Estado democrático de derecho, para una sociedad pluralista y abierta. Porque si esa percepción individual, cuando va fluyendo hacia lo social y lo colectivo, no logra enraizarse en una posición compartida mayoritariamente, por lo menos de quienes tienen que ver con las cosas, estaremos navegando en la superficialidad del sostenimiento de la política resultante de la percepción. Y por último, el adjetivo de la amenaza, que en definitiva es la toma de conciencia de la existencia de circunstancias que de cualquier naturaleza desafían la estabilidad de la vida, en lo material, en lo espiritual, en la seguridad. Y allí, en la sumatoria de esas tres expresiones, el fenómeno de drogas tiene una profundidad realmente enorme. Porque frente al tema de las drogas, como hoy se ha dicho con brillantez, estamos enfrentando un factor que afecta la conducta del ser humano. El ser humano tiene dos grandes referencias, que es la moral, donde aprende a través de los valores y de los principios dónde está el bien y dónde no está el bien, que cada cual construye desde su propia axiología personal. Y luego está el ethos, la ética, la conducta, el comportamiento, que ya no tiene que ver solo con el pensamiento profundo de la idea, sino con la conducta tratando de ser adecuada a nuestros principios y nuestros valores en la medida
de que la vida nos lo permita, como un desafío de civilización. En ese sentido, cuando estamos hablando de drogas, estamos hablando de un factor que apareció en la humanidad en forma extendida y nos puso en jaque una de las condiciones principales de la naturaleza humana. La capacidad, esa maravillosa y milagrosa capacidad de querer y de entender lo que queremos. Cada vez que algo se interfiere, se interpone y nos coloca en la alteración de nuestra capacidad de saber realmente lo que queremos, pero además la capacidad de entender lo que estamos queriendo, entramos en el mundo de lo jurídico de la incapacidad. Un individuo que desde el punto de vista jurídico no tiene la capacidad de querer y entender aún el acto más aberrante, no es perseguido por la ley, no es castigado por el sistema penal, porque es un individuo que no logró insertarse en la realidad y la magnitud de su conducta. Intervendrán otros factores, operarán otros operadores y aplicarán otras medidas. Pero un juez lo primero que determina es si esa persona es capaz de querer y entender la conducta que llevó adelante. No cuesta mucho imaginar que cuando estamos hablando de drogas estamos hablando de sustancias que interfieren en el sistema nervioso central, como se ha dicho aquí con claridad, y alteran el comportamiento humano, alteran la percepción, alteran los códigos, alteran la ilusión del futuro de la vida. E inevitablemente se altera la conducta. Es imposible sostener una conducta si no se tiene la conciencia percibida y asumida, y en el caso de cuanto más joven se es, como se dijo hoy aquí, cuanto mayor compartida mejor, de lo que se siente como bueno, correcto, incluso para la diversión humana. Hay algunos temas que nos llevan a la alerta, que tienen que ver con el comportamiento. Yo por estos días vengo hablando con preocupación de un fenómeno que se da en Uruguay y que hemos conocido con el nombre de la previa, que se produce los fines de semana. La gente, mucha gente joven, antes de ir al acto de la diversión más profunda a la que están convocados, al acto principal de su diversión, pasan por una etapa previa, una etapa preparatoria, una diligencia que le permite preconcebir una postura para poder entrar en la escena de la diversión, colocados en algo que ya no es necesariamente ellos mismos, para vincularse con otros, que por pasar por la misma etapa dejaron de ser de ellos mismos. Y vaya que si relacionarse desde la sobriedad del entendimiento con otro ser humano tiene sus matices, pensemos la construcción artificiosa de relaciones entre personas que no son esencialmente los mismos que van a ser a la mañana siguiente. Pero si este fuera un fenómeno único, sería suficiente para preocuparnos. Pero cuando vemos que la interrelación humana también se construye a través de personajes fabricados en las redes sociales, donde cada cual elige la foto, si es que le toca, que es la de él, y el perfil de personalidad que le parece mejor, estamos construyendo también un nuevo modelo hasta de amistad, en la que terminamos confundiendo la proximidad del calor humano y de la mirada directa con la proximidad de nuestros ojos hacia la pantalla y el monitor. Son síntomas que resultan de un problema más profundo. Cuando hablamos de drogas, estamos hablando de un enfoque que nos tiene que llamar al ejercicio equilibrado de la libertad y de la responsabilidad. Solo la gente que es libre es capaz de ser responsable. Los sometidos no tienen mérito en su conducta, porque deben cumplir la regla de juego que se le impone. Pero el ser humano, el hombre y la mujer libre, tiene que cultivar el desafío de la formación personal para vivir de acuerdo a pautas que le permitan ejercer la libertad con el contenido, el condimento y el ingrediente imprescindible de la responsabilidad. En el tema de drogas hay dos factores, en realidad tres, que siempre hemos dicho desde el punto de vista de lo académico que son centrales. La reducción de la oferta,
la reducción de la demanda y la cooperación internacional. La mera expresión reducción coloca los términos en su justa posición, porque no se habla de supresión, lo que sería una utopía. Pero se procura la reducción de la oferta para que en un lugar, en un tiempo dado, exista la menor disponibilidad de sustancias desde las que Naciones Unidas como mundo internacional organizado ha convenido, estudiado y establecido, más allá de ideologías, más allá de países, más allá de culturas, más allá de idiomas, más allá de religiones, más allá de conflictos internacionales, más allá de intereses contrapuestos en temas profundos, se ha puesto de acuerdo a establecer las tablas de las sustancias que realmente afectan a la vida humana. Créanme que me consta que si mañana surgiera una sustancia mágica, que a quien consume lo que consuma, luego de ingerir esa sustancia mágica los efectos de la droga no existieran, todo el aparataje montado en el mundo dejaría de existir. A veces uno asiste a visiones simplificadoras y a veces se cree que este es un tema de un hemisferio, que es un tema de una potencia predominante, que es un tema de intereses dominantes. Y sin embargo, cuando uno hace el mapa de la aplicación de la reducción de la oferta, encuentra que las respuestas más drásticas, las más duras, son justamente las de los países que no son normalmente sindicados como los que se supone que tienen el liderazgo en la construcción de políticas de reducción de oferta. Brevemente entonces, en este vuelo de pájaro en esta mañana, dejaremos que la reducción de la oferta es eso. El propósito sostenido desde el marco legal, pero de una sociedad comprometida, de que hay que hacer todos los esfuerzos para que las sustancias que alteran la capacidad humana de querer y entender estén en el menor número, volumen y disponibilidad posible. Luego está el otro extremo, que es el de la reducción de la demanda. Para la reducción de la demanda, que es la misma definición, pero en la que cambia es el protagonista que va en busca del producto que se le ofrece, o que construye el propio producto por sus propios medios, en la búsqueda del resultado de una alteración de su forma de percibir la vida, aunque sea temporalmente. También allí, en lo que es todo el propósito de la reducción de la demanda, los instrumentos son absolutamente conocidos, claros y definidos, tanto como a veces intencionalmente o no intencionalmente olvidados o dejados de tener en cuenta. Es la convicción humana, la percepción humana de la amenaza y del riesgo que significa para su libertad y para la construcción del desarrollo de su aventura personal. Desde lo laboral al estudio, al amor, a la relación con sus parejas, con sus amigos, a la educación de sus hijos, a su compromiso ciudadano, a su responsabilidad de elegir los destinos del país. El hecho de la pérdida de motivación o la alteración del código de motivaciones es una enorme amenaza para nuestras democracias. Porque lo primero que requiere la democracia como el ejercicio de la libertad es la autodeterminación y el juzgamiento, que además requiere que estemos en la lucidez y el conocimiento y la capacidad desarrollada suficiente para incluso destruir las barreras del marketing del mercado que a veces nos dan mensajes engañosos en sustancias y en productos y en conductas y en modelos que realmente en sí mismos no son ilícitos. Imaginemos cómo funciona ese otro sistema, cuando funciona en la intimidad de los muchachos o en la intimidad de las personas que además forman microgrupos o que se instalan desde una perspectiva de buscar una conducta diferente o un sentir diferente, o como decía hoy el profesor Da Silva, el buscar un escape a determinadas realidades. Es un desafío fuerte. Uno a veces se pregunta, ¿estamos teniendo un exceso, hablando en términos positivos, de compromiso con la realidad? ¿Estamos teniendo un exceso o un suficiente compromiso de los muchachos en nuestras aulas?
Estamos teniendo un resultado satisfactorio de la relación interpersonal en temas tan dramáticos incluso como la violencia doméstica, donde estas sustancias tienen mucho que ver muchas veces. Estamos obteniendo resultados que nos dan tranquilidad cuando vemos que en poblaciones tan pequeñas como la uruguaya, comparativamente hablando, los nini proliferan en una sociedad que nacen 47.000 niños por año. Uruguay no tiene margen para el riesgo. No tiene margen para el riesgo. Hace pocos días, un querido amigo, el expresidente Gavidia, que estuvo por aquí, secretario general de la OEA cuando estábamos allí, vino a dar una charla sobre el tema de despenalización. Y yo preferí no estar en la charla, pero sí ir a verlo al lobby del hotel. Y simplemente decirle, con el cariño y con el respeto de a quien realmente aprecio mucho, me hubiera gustado que esto lo hubieras probado primero en tu país. Porque nosotros tenemos muy poco margen de riesgo. No tenemos territorio numéricamente suficiente para la experimentación. Uno no puede darse el lujo, porque la sociedad no es un campo experimental. Y ninguna actividad social, esta ni ninguna, le da a una generación, por legítimo que sea su mandato, la posibilidad de poder determinar el futuro de la generación siguiente sobre la alteración de principios básicos del comportamiento humano y sobre todo de las sustancias que pueden alterar esa capacidad cognitiva. Por supuesto que cuando uno mira los objetivos son todos compatibles. Nosotros pusimos en esta legislación vigente la no sanción del consumidor. Y resulta que luego de estar puesto así, alguien creyó que porque no establecimos la sanción a quien consume, existe la contrapartida del deber del suministro. Cuando no queremos sancionar al que consume, es porque queremos que quien consume o el familiar de quien consume pueda llevarlo a un centro de tratamiento a la luz del sol, sin necesidad de forzarle a confesar la comisión de una conducta delictiva o someterlo a un tratamiento clandestino. Porque sobre todo esto hay principios que suenan muy románticos. Pero a la hora de la hora, ¿quién se registra como consumidor o como adicto? ¿Quiénes de los que están en tratamiento profundo en este país, de distinto tipo de personas, edades, notoriedades, que no pueden más y buscan ayuda, están dispuestos a que su nombre aparezca en un listado? La gente de mayor peso, de mayor expectativa y de mayor esperanza no va a aparecer en ningún registro. Nos vamos a llenar de registros de gente que hoy tiene la vida consumida dedicada a sustancias que no tienen nada que ver con la marihuana y a las que uno no les puede ofrecer la marihuana como sustituto del sulfato de cocaína, pasta base, lo que quieran llamarlo. Esa gente se va a registrar y esa gente será la proveedora de la sustancia oficial con marca y sello donde la trazabilidad es imposible. Estamos viendo lo que llaman el estoqueamiento de marihuana en el Uruguay. Porque tenemos la mitad del mercado que son menores de 18 años y seguirá siendo un mercado negro. Y de los mayores, al haberse roto además la barrera, porque el mensaje bien intencionado pero confusamente negativo, de que uno puede consumir 40 gramos de marihuana y no pasa nada, eso ya ha hecho un daño irreparable. El otro día en Colonia Suiza, en un evento con casi 700, 800 personas, estudiantes, docentes, padres, y nos comentaban, ¿cómo le decimos a un muchacho de 9, 10, 11 años el riesgo del consumo de una sustancia donde se le está diciendo al mismo tiempo que, en definitiva, hasta determinada dosis es malo, pero no pasa demasiado? Cada vez que escuchamos el mensaje de que cuando veamos a alguien que consumió más de 40 gramos, lo vamos a someter a tratamiento porque el problema es grave, como si pudiéramos tener un contador puesto, un medidor, que determinara realmente cuánto consume alguien, como si la única fuente de aprovisionamiento fuera el autocultivo o la farmacia.
Pero además un principio esencial. En esta norma hay una discriminación de principio inadmisible desde nuestra visión de las Naciones Unidas. Los consumidores no pueden ser discriminados por categorías, como no puede ser discriminado por categoría un enfermo oncológico. No hay una prioridad de un adicto o dependiente respecto de otros. Yo decía el otro día, un poco en broma y un poco en serio, cuando se junten tres parejas un fin de semana y uno diga, yo me voy a tomar unos whiskies, voy hasta el negocio de la esquina y compro el whisky. El otro diga, a mí me va a gustar fumarme marihuana y tengo el carnecito, voy a ir hasta la esquina, me voy a ir a comprar la marihuana. Y el otro diga, no, en realidad lo mío es la cocaína. ¿Por qué uno sí? Porque uno va a poder comprar marihuana en una farmacia y el de la cocaína va a tener que salir a golpear a un narcotraficante. El Uruguay tiene el policonsumo y en el mundo lo que existe es el policonsumo. Nadie consume una sustancia sola a lo largo de su trayectoria vital. La preocupación es que en el momento que más necesitamos concientizar la motivación, estamos alentando de algún modo no solo la patología dual, esa que hoy hemos visto y veremos en profundidad por los académicos, que simplificadamente es la potenciación de condiciones latentes y el retorno de esas mismas condiciones para el despliegue de enfermedades mentales en un país que seamos conscientes, porque estamos entre casa, que más allá de 30 días no tenemos capacidad de prestar asistencia psiquiátrica en el sistema y luego quedamos condenados, el paciente o sus entornos, si tiene los recursos a ir a un lugar donde estar en mejores condiciones, y si no los tiene, a un proceso complejo de salud pública mental. Hoy aquí que tenemos el privilegio de tener un Guarteche presente. Si en el sistema carcelario se hiciera una pesquisa de trastornos de conducta derivados de patologías psiquiátricas, nos alarmaríamos. A los seres humanos se les ha privado de libertad contra su voluntad de dos modos: por los sistemas jurídicos, por la aplicación de la ley penal y por la disposición de los operadores de la salud mental. Hoy somos conscientes de una presunción con grado de certeza, que nuestro sistema carcelario está inundado de presos que tienen profundas alteraciones psiquiátricas, que están no solo no tratados, no solo no diagnosticados, sino que están en un entorno que va a profundizar enormemente su situación patológica. En esta construcción de la gente que no estudia ni trabaja, deserta, en ese debate, bajemos los niveles de exigencia para que los muchachos se mantengan en clase, yo sinceramente no tengo una posición radical sobre el punto, porque yo sigo creyendo que lo importante es encontrar el modo de mantener encuadrado al muchacho para por lo menos filtrarle un principio o un valor. Yo no estoy tan seguro hoy, en determinados barrios, en determinadas situaciones, si prefiero un chiquilín que salga dominando la tabla del 7 o que porque le tiene bronca la tabla del 7 deja de asistir a la escuela y no hay forma de tener un instante para transmitirle un valor. Cuando en el sistema de salud uruguayo hoy la atención prioritaria de la salud mental está instalada para los operadores de salud y los docentes, las dos actividades humanas que dieron más prestigio para quienes tenían vocaciones de servicio, nos hacen notar que estamos en un problema. Pero cuando hoy se nos estaba hablando del sicariato, de las luchas territoriales, de los temas que el Uruguay tiene que defender a cualquier precio, no podemos dejar que haya un edificio, que haya un barrio, que haya una cuadra, que no esté bajo el imperio eventual de la llegada de la ley. El capomafia de la zona es algo que tiene que ser prevenido y reprimido desde la fortaleza de las fuerzas de la ley, desde el fortalecimiento de las fuerzas de la ley. A mí me preocupa mucho, y lo digo permanentemente, que los uruguayos no somos conscientes que la línea divisoria en estos temas entre la civilización y la barbarie es un puñado de hombres y mujeres
que se juegan su seguridad en el ejercicio de funciones que van desde la judicatura a lo ministerial, desde la fiscalía a la policía, desde el receptor que toma una versión a un delincuente y luego toma el ómnibus en la esquina después de haber sido visto por los familiares del mismo delincuente que le interrogó. Estamos en un momento en que la percepción compartida de la amenaza tiene que ver con la construcción compartida de la respuesta. La percepción de la amenaza puede paralizarnos. La percepción de la respuesta genera estos eventos. Yo soy partidario acérrimo de la interdisciplinariedad. Pasó la hora de la línea de montaje de lo multidisciplinario. Tenemos que tratar de que los sistemas se integren, de que el conocimiento profesional se integre, de que los peritajes se integren, para que la responsabilidad que hoy también se ve desde la justicia terapéutica, un capítulo aparte, que realmente es un tema que les invito a googlear un poco para encontrar material, donde la justicia también se trata de un instrumento terapéutico. Hay una ley en donde logramos ponerlo casi subrepticiamente, que es en la ley de violencia doméstica. Justamente tratar de que el mecanismo de lo terapéutico sea un camino para rehabilitar, habilitar, reinsertar o insertar por primera vez. Pero hablando de la propia seguridad pública, en este fenómeno de la muerte por encargo, ¿de dónde se alimenta? ¿Dónde lo vimos en otros países? ¿Qué son las tribus urbanas? ¿Cómo se va a nuclear a esta gente que está suelta, que no tiene más principios ni valores que el temor del capomafia cuando quieren rebelarse e instalar un modo de entramado de permanencia? Esos son las maras. Así nacieron las tribus urbanas, donde los códigos de acceso era un policía muerto o un referente atacado. Este mercado que estamos generando de muchachos que no estudian ni trabajan y que están abandonados a su suerte, son el caldo de cultivo, la pecera donde obtener el individuo que es capaz de matar hoy porque alguien le da la orden y mañana porque alguien resuelve un problema pasional o comercial poniendo unos dólares arriba de la mesa para que le mate al otro. Y no estamos hablando de una posición imaginaria. Hace pocas semanas en la ciudad de Rivera asistimos a una ejecución por encargo que no solo se disparó a quienes se mató, se presenció en forma impertérrita cómo una señora se sentaba con una almohada arriba del cráneo de un bebé hasta matarlo por asfixia. Ese producto lo tenemos en nuestra sociedad. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si a través de este mecanismo de la facilitación de sustancias que rompen el compromiso con el conocer, con el entender, con la ética, con el modo de comportarnos, con la fragilidad de la disponibilidad de gente que ya se queda sin espacios para manejar. En el ambiente de lo político estoy teniendo un poco de éxito con un concepto alarmista. Y es cómo vamos a solventar la seguridad social y la salud dentro de 30 años. Cuando estos cientos y cientos de personas que hoy están atrapadas en estas circunstancias no solo no tengan la formación para haber aportado lo suficiente al sistema, sino que además el sistema los deba sostener para recuperarlos. Porque en una democracia humanista hay que proteger a punto de partida, a punto de mayor fragilidad, a cualquier etapa de la vida. Pero eso también requiere recursos y la previsión de los mismos. Por eso, viendo que tengo un cartelito que indica que el tiempo está pasando, quería dejar una reflexión para compartir. Primero, que además de la reducción de la oferta y de la reducción de la demanda, la cooperación internacional es imprescindible. Porque no podemos estar inventando el agua tibia todas las mañanas. Tampoco pueden transferirse modelos cerrados de otra parte. Segundo, el reflexionar en profundidad sobre hacia dónde se orienta la construcción político-institucional del país, y me refiero a lo jurídico. La política, ni ningún gobierno de turno puede construir el concepto de felicidad humana. Cada uno conoce y construye su capítulo
para llegar a lo que considera su felicidad. En todo caso, se nos deben crear las condiciones de libertad y potencialidad personal para construir mejor ese proceso y ese proyecto de felicidad humana. Pero lo que sí está claro es que sin un sistema educativo profundo, que además nos eduque para algo que estamos perdiendo de perspectiva, que es la educación para la diferencia y para la alteración y manejo del conflicto. Somos sociedades que nos estamos acostumbrando a que la negociación comienza con el enojo. Y cuando se comienza con enojo, la posibilidad de terminar con reconciliación solo es posible con el sometimiento o la violencia. El educar para la diferencia, que es mucho más que el término tolerancia, que en algún aspecto es leído como, o puede llegar a ser leído como, el yo te tolero, como un acto casi hasta de soberbia. La tolerancia real, la que es el respeto del otro, para el concepto de fraternidad que tiene que ver que desde mi yo, con el tú al que tú perteneces, hacemos el esfuerzo de compartir modos de vida para construir el nosotros. Eso es una percepción compartida. Construir un nosotros desde la diferencia, porque estas ideas tienen que ser siempre producto de un equilibrio tensional. Nunca está dicha la última palabra. La tensión tiene que venir de la diferencia de opinión y del debate. Eso sí, hay que tener cuidado con tomar decisiones cuando los sistemas profesionales del país y del mundo dicen cuidado. Ese camino no es un camino fácil. Creo que tenemos la responsabilidad de prepararnos para un mecanismo creciente de atención en la seguridad pública y en la salud mental. Las drogas sintéticas están allí, es un dato de la realidad, están muy cerca, no hay perros que las olfateen, pasan en blister de medicamentos y están facilitadas por la cultura. ¿Te sentís mal? ¿Qué tomaste? La cultura de la píldora es mucho más fácil, menos transgresora, pero mucho más abarcativa en materia de sustancias que tienen que ver con afecto, con el efecto psicoactivo. En definitiva, creo que a lo largo de estas jornadas debemos prestar mucha atención, porque vamos a encontrar gente que tiene la sumatoria de la experiencia y la vocación sostenida en la dedicación de una actividad donde el fracaso, la reiteración, la reincidencia y la recaída, según del lado que se esté de la oferta o la demanda, forman parte de las reglas de juego. Se necesita ser muy persona para estar a cargo de tareas donde el éxito no solo no está garantizado, sino donde el fracaso es una constante que hay que ganarle todos los días. Muchas gracias. Asuntos Públicos.